Cuando la realidad se resquebraja. Era una tarde cualquiera, una de esas en que la rutina parece inmortal. 4 amigos de toda la vida se habían reunido en la vieja gasolinera de la salida del pueblo. Sofía, la de mirada curiosa y memoria fotográfica. Mateo, el que siempre tenía un chiste a la mano. Daniel, serio y observador. Y Carla, quien parecía ver siempre un poco más allá de lo evidente. Decidieron tomar la carretera hacia el lago, un lugar que conocían de memoria. El camino se extendía tranquilo, con los mismos árboles torcidos y las mismas casas polvorientas de siempre. O al menos, eso parecía. Fue Sofía quien primero notó la grieta. No era un fallo en el pavimento, sino en la realidad misma. ¿Siempre hubo una torre de agua en este tramo?, preguntó señalando hacia la derecha. Los demás se rieron. No había ninguna torre. Sofía frunció el ceño. Podía describirla con detalle, oxidada y con un letrero deslavado que decía San Gregorio. Para ella, era imposible que no la vieran, porque sabía que había pasado frente a esa torre desde que era niña. El silencio se hizo incómodo. Carla trató de restarle importancia, pero algo en su mirada la delataba. También había sentido un destello de familiaridad con ese nombre, San Gregorio, aunque no recordaba haber estado ahí jamás. El grupo siguió el trayecto entre bromas nerviosas, pero la risa se fue apagando cuando Mateo juró haber escuchado una canción en la radio del coche que los demás no reconocían. Una melodía pegajosa, de esas que se quedan en la cabeza, pero ninguno pudo recordar una sola nota. Ese día, la carretera hacia el lago dejó de ser un camino seguro. Se había convertido en la primera grieta de algo que no sabían nombrar, un resquicio en la realidad, apenas perceptible, pero lo suficientemente poderoso para sembrar la duda en todos. Y aunque ninguno lo quiso decir en voz alta, todos compartieron el mismo pensamiento. ¿Qué pasaría si lo que recordaban de sus vidas no coincidía con lo que en verdad existía? Al principio, los amigos pensaron que lo de la torre y la canción era una coincidencia, un lapsus de memoria, una ilusión compartida. Pero al volver a la rutina, las cosas empezaron a torcerse de maneras imposibles. Sofía fue la primera en darse cuenta. Una mañana, mientras ordenaba sus libros, encontró un ejemplar titulado La casa sobre el río. Lo curioso es que ella juraba haberlo leído en la adolescencia, podía recordar frases completas, pero lo extraño era que ninguno de sus amigos, ni siquiera en internet, había escuchado hablar de ese autor. Era como si el libro no existiera en el mundo, excepto en su repisa. Mateo, por su parte, tuvo un episodio aún más perturbador. Caminaba hacia la tienda cuando saludó al señor Ramírez, el tendero de toda la vida. El hombre lo miró con frialdad y le dijo: «Joven, aquí nunca ha habido ningún Ramírez, la tienda siempre ha sido mía». Lo decía una mujer desconocida que aseguraba haber trabajado ahí por más de 20 años. Mateo se quedó helado, porque aún recordaba haber comprado dulces del viejo Ramírez cuando era niño. Daniel, siempre el más racional, trataba de encontrar explicaciones. Hasta que un día despertó y vio que la pared de su cuarto tenía un tono azul. Azul cielo. Lo extraño es que siempre había sido blanca. Incluso tenía fotos en su teléfono que lo probaban, pero en ese momento todas las fotos aparecían con la pared azul. Ni una sola evidencia de lo que él recordaba. Carla, la más sensible del grupo, empezó a experimentar algo distinto: voces. Pequeñas frases murmuradas que la acompañaban en los pasillos de su casa. Susurros que le decían: no correspondía a este lado o todavía no debiste cruzar. Nunca le hablaban directamente, pero cada vez que escuchaba esas voces, algo en la realidad cambiaba. Un mueble movido de lugar, una ventana que estaba abierta cuando la había cerrado. Cada uno vivía su propio microfallo, como si la realidad se fragmentara en trozos distintos para cada uno de ellos. Y cuando se reunían para hablar de lo ocurrido, surgía el mismo miedo. ¿Sería posible que estuvieran caminando entre capas de mundos que no coincidían? El lago, la carretera, la torre de agua invisible, ahora parecían ser solo el principio. La realidad ya no era un suelo firme,
era un cristal que empezaba a agrietarse bajo sus pies. Fue un martes. O al menos, eso creyeron todos al despertar. Cada uno de los 4 tuvo la certeza de que era martes, 14 de septiembre. Las alarmas sonaron, los relojes lo marcaban, incluso los periódicos en los puestos de la calle tenían esa fecha impresa. Lo extraño es que al llegar la noche, algo no cuadraba. Sofía, revisando su agenda, vio que el lunes anterior era 13, pero al revisar el calendario de su celular, ese día simplemente no existía. El 13 saltaba directo al 15. Y lo mismo ocurrió con todos. Mateo revisó sus recibos del banco y ahí decía 15 de septiembre. Daniel buscó en internet y en ninguna parte había registro de un martes 14. Carla, aterrada, abrió una caja donde guardaba cartas y apuntes, y en todas aparecía tachada la fecha, como si alguien hubiera borrado su existencia. Se reunieron esa misma noche, cada uno con sus pruebas contradictorias. Sobre la mesa había recibos, capturas de pantalla, el periódico con el 14 estampado en grande. Era real, y a la vez no lo era. ¿Y sí, estamos recordando algo que nunca debimos recordar?, murmuró Carla, con los ojos vidriosos. O peor, replicó Mateo, ¿y si lo vivimos, pero el mundo lo borró? El silencio cayó sobre ellos. Afuera, el aire se sentía denso, como si la noche también estuviera desajustada. Incluso los sonidos eran raros, los grillos no cantaban, los perros no ladraban. Daniel, en un arranque de desesperación, propuso una idea peligrosa. Si este día no existe, entonces quizá no tengamos consecuencias por lo que hagamos. Quizá podamos probar los límites. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, como una invitación y una amenaza a la vez. Sofía fue la primera en notarlo. En el reloj de la sala, las manecillas giraban al revés, con calma, como si nada. Aquella noche se convirtió en un abismo, un día que nadie recordaría, un día que jamás existió en los calendarios, pero que ellos estaban viviendo, atrapados en un tiempo roto. La idea de Daniel, absurda al principio, se transformó en un pacto silencioso. Si ese martes 14 no existía, si ningún registro oficial lo reconocía, entonces lo que ocurriera en esas horas quedaría fuera de toda consecuencia. Una libertad peligrosa. Comenzaron con pequeñas transgresiones. Mateo rompió una vitrina de un local cerrado, tomó una botella de licor y la bebió en medio de la calle, gritando hacia la nada. Sofía llamó a su expareja, dejó un mensaje hiriente, convencida de que jamás quedaría huella de lo dicho. Carla, temblando, escribió en su diario: si mañana despierto y este día no existió, ¿qué soy yo ahora? Pero la realidad no estaba dispuesta a ser un simple lienzo en blanco para sus juegos. Los relojes empezaron a marcar horas distintas. El teléfono de Sofía decía 10:42 de la noche, mientras el de Daniel mostraba 3:16 de la mañana y el de Mateo 7:59 de la tarde. Ninguno avanzaba igual. La televisión, encendida al azar, repetía la misma noticia en bucle: hoy es 15 de septiembre, hoy es 15 de septiembre, como un eco perturbador. Carla fue la primera en verlos. Sombras largas, humanas, de pie en la esquina de la sala. No tenían rostro, solo siluetas, y parecían observarlos con una paciencia inquietante. ¿Lo ven?, preguntó, con la voz quebrada. Pero al volverse, los demás vieron algo peor. Sus propios reflejos en el vidrio de la ventana no coincidían con sus movimientos. Sonreían cuando ellos no lo hacían, se quedaban quietos cuando ellos se movían. El juego se estaba cobrando un precio. Daniel, aterrado pero obsesionado, lo entendió primero. El tiempo no nos borró el día, nos borró a nosotros. Estamos viviendo algo que no debería existir, y ahora, algo nos está usando para llenar el vacío. Los 4 se miraron, comprendiendo al fin que su travesura no quedaría sin consecuencia. Habían roto una regla invisible. Y lo roto siempre reclama reparación. La casa comenzó a crujir como si fuese de cristal a punto de estallar.
Las paredes respiraban, se estiraban y se contraían, y cada objeto parecía pertenecer a un tiempo distinto. El televisor mostraba imágenes de un desfile de hace 20 años, la radio transmitía un noticiario que ninguno recordaba haber escuchado jamás, y la lámpara parpadeaba con un fulgor que no era eléctrico, sino como si la luz misma estuviera viva. Sofía gritó cuando la sombra de su reflejo en la ventana levantó la mano antes que ella. «Ya no somos nosotros», dijo, llorando. «Algo nos está reemplazando». Daniel, siempre el más terco, quiso desafiar al fenómeno. Tomó un cuchillo de la cocina y lo clavó en la mesa como si pudiese anclar la realidad en su lugar. Pero la madera se abrió en ondas, como si fuera agua, y el cuchillo desapareció tragado en un segundo. Fue entonces cuando el aire se partió con un sonido agudo, como vidrio rompiéndose dentro de sus cabezas. El salón entero se desdobló. Ya no había un solo cuarto, sino 3, 4, 10 versiones de la misma sala, todas encima de la otra, todas llenas de ellos mismos en distintas posiciones. Algunos estaban gritando, otros callados, y en un rincón, Sofía se vio muerta en el suelo, con los ojos abiertos y vacíos. «No todos vamos a volver», murmuró Carla, con la certeza de alguien que ya escuchaba voces desde otro lado. Mateo intentó correr hacia la puerta, pero al abrirla no había calle, ni cielo, ni nada. Solo un túnel de sombras, profundo, que latía como un corazón. Una de las siluetas lo tomó de la mano, y aunque los demás gritaron su nombre, él no dudó, desapareció en la negrura, tragado como un insecto en el agua. Carla se desplomó de rodillas. «El día nos está pidiendo sacrificios», susurró. «El 14 no existía, y nosotros lo forzamos a nacer. Ahora necesita un precio». El eco de sus palabras rebotó en cada versión de la sala, multiplicándose en voces idénticas, hasta que ya no pudieron distinguir cuál era la verdadera. Y así, uno por uno, entendieron que el tiempo correcto no los iba a recibir a todos. Alguien más debía quedarse con los días rotos. La madrugada llegó como un parpadeo. El reloj de la ciudad marcaba las 4:04 de la mañana, una hora espejo que nadie había vivido nunca, y que quizá jamás existió. El grupo, agotado y roto, comprendió que la fractura del tiempo no los dejaría marcharse sin un sacrificio. Fue en ese instante cuando David desapareció primero, como si la realidad lo hubiera absorbido entre parpadeos. Su risa se quedó flotando en el aire, hueca, como un eco que nunca encontró paredes. Sofía, que intentó sostenerlo de la mano, vio cómo sus dedos atravesaban su piel como si ya no perteneciera a este plano. Ella misma sintió el vacío arrancarle la voz y fue engullida en silencio. Andrés, el que siempre había querido aprovechar el día imposible para corregir errores, terminó atrapado en un bucle, caminaba una y otra vez por la misma calle, saludaba a los mismos vecinos, veía los mismos autos pasar, sin jamás llegar al final. Él se convirtió en el reflejo de todos los que intentan forzar el destino. Solo Mariana logró despertar en el tiempo correcto. El sol entraba por su ventana como si nada hubiera pasado, pero en su calendario había un hueco imposible, un día tachado, inexistente. Guardó silencio, sabiendo que lo vivido no podía contarse sin despertar nuevamente la grieta. Y aquí queda la advertencia. Las fallas en la matriz no son errores inocentes. Son recordatorios de que la realidad no es sólida, sino un hilo que puede rasgarse si jugamos demasiado con él. En Chamán, cada relato susurra lo mismo: el velo que separa lo real de lo imposible es más frágil de lo que creemos. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Quizá tú también viste una fecha que nunca estuvo en el calendario, o un recuerdo que no pertenece a nadie más. Te invito a suscribirte a este canal, porque en cada historia seguimos recorriendo grietas, ecos y advertencias que los espíritus dejan para quienes se atreven a escuchar. Porque toda leyenda guarda un secreto, y toda grieta en el tiempo es también un espejo. Chamán, las historias que susurran los espíritus.